Hola a todos y todas, es un gusto estar aquí. Quiero compartirles algunos análisis y reflexiones para que entre todos busquemos y aportemos soluciones para que Antioquia esté libre de violencias sexuales. Digo violencias sexuales en plural porque son un delito que afecta los derechos humanos, los derechos sexuales, los derechos reproductivos y a su vez también el bienestar psicosocial, psicológico de los pacientes, de las familias y de la comunidad. Según la OMS, 1 de cada 3 pacientes sufre de violencias sexuales, es decir, que se convierte en un asunto de salud pública. Y para ampliarnos más la información, para aclarar dudas y contarnos detalles sobre este tema, tenemos a una invitada. Ella es la doctora Gloria Soto, que es especialista en intervenciones psicosociales, coordinadora de Mujeres Sanas de Secretaría de las Mujeres de la Gobernación de Antioquia, y además de eso tiene más de 20 años de experiencia en prevención, atención y mitigación de violencias de género, tanto a nivel local como nacional. Bienvenida, doctora, qué alegría saludarla. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Comencemos, doctora, con un contexto para hablar de estas violencias sexuales, teniendo en cuenta que es un plural y para conocer un poco más de qué se tratan y en qué ámbitos las podemos encontrar. Las violencias sexuales son todo acto o comportamiento de tipo sexual que se ejerce sobre una persona mediante amenazas, fuerza, presión, sobre una persona, y tiene mucho que ver con las relaciones de poder. O sea, una persona utiliza su poder para minimizar a la otra y llevarla a obtener su placer o su deseo sexual. Es importante aclarar también que en Colombia todo tipo de actividad sexual con menores de 14 años se convierte en un delito, y la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes menores de 18. Cualquier tipo de actividad con una menor de 14 años se debe poner en conocimiento de la autoridad competente. Muy importante eso de aclararlo también, además que el Estado colombiano determinó que quienes sean víctimas de las violencias sexuales deben recibir una atención integral. Cuéntenos en qué consiste, cómo se garantiza que de verdad la reciban. La atención integral tiene que ver con las competencias que tiene cada institución. Tiene que ver también con un enfoque de atención humanizado, con un enfoque de atención diferencial. No es lo mismo atender una niña menor de edad o un adolescente o una persona mayor o una mujer mayor embarazada o una mujer adulta. O sea, las instituciones se deben capacitar, entrenar en los protocolos y en los procesos de atención para darle a esa persona la atención que le corresponde de acuerdo a su condición. No es lo mismo tampoco atender población indígena, mujeres que no hablan el lenguaje occidental como lo llaman ellos, personas en situación de discapacidad. Hay una resolución, por ejemplo, en el país, que es la 1904, que nos habla de que nos debemos ajustar a los apoyos y ajustes razonables para atender población con situación de discapacidad o población diversa. O sea, las instituciones deben entrenarse y formar a sus profesionales para hacer este tipo de atención a cada persona de acuerdo a la necesidad que tenga. Es decir, que es una atención personalizada, integral, dependiendo de las necesidades y la situación que cada una de estas víctimas presente, y por supuesto también lo psicológico que hay detrás, ese trauma, digámoslo así, que puede haber impactado en su vida, en su familia y en su comunidad. Claro, no hay unas secuelas, digamos, dentro del tema de las violencias sexuales que no afectan solo a la persona, afectan a su entorno, afectan a su familia, afectan a la comunidad, afectan también a los profesionales que hacen las atenciones. Hay situaciones de violencias sexuales que nos desbordan a la hora de la atención. Entonces, ahí es la preparación de cada una de las instituciones para saber atender no solamente el efecto, la afectación física que tiene esta persona que está consultando, sino también la afectación en salud mental. Y además los seguimientos. Los protocolos tienen establecidos unos seguimientos para la atención, porque se atiende el evento como tal de la violencia sexual, pero posterior también hay unos seguimientos, pues porque eso no termina solo con la atención de la urgencia. Hay otros procesos que continúan en salud, protección y justicia. Doctora, también hay que determinar qué son las violencias sexuales, porque seguramente alguien la está viviendo y no logra identificarla como una violencia.
Sí, claro, hay muchos tipos, pues hay accesos carnales, hay acosos, hay asaltos, hay acoso laboral o acoso laboral sexual, ¿cierto? Hay muchos, hay explotación, demás, hay pornografía con menores de edad y todos estos comportamientos tienen que ver con las violencias sexuales. Hablemos ahora de normativa, de que la cual existe acá en Colombia. Bueno, en el mundo y en Colombia existen muchos, está la Convención de Belén de Bopará, existe la CEDAW a nivel internacional y que Colombia se ha adherido, digamos, a esos tratados para respetarlos y hacerlos cumplir. A nivel del país existen muchos, hay muchísima normatividad, pero como relevantes existen la Ley 1146, que es la ley que estipula y establece la atención de las víctimas. Las víctimas de violencias sexuales no tienen que pagar absolutamente ningún peso de atención en salud. Existe la resolución 459. La resolución 459 del 2012 lo que nos habla es del protocolo de atención a víctimas de violencias sexuales. Existe la ley 1257, que también nos habla de la eliminación de violencias contra las mujeres y la atención de las violencias basadas en género. O sea, normatividad tenemos mucha. Lo que tenemos que hacer es entrenar a los profesionales para que cada institución qué le corresponde hacer de su atención y cumpla con los criterios que tiene cada uno establecido, de los que son en justicia, protección, comisarías, defensorías, policía de infancia y adolescencia, en fin, hay muchas instituciones que tienen que ver con este proceso de atención. La idea es que quien identifique un caso de violencias sexuales lo ponga en conocimiento. Yo lo he dicho en muchos espacios y es que siempre, ojalá, la puerta de entrada para la atención a un caso de violencias sexuales sea el sector salud. O sea, que si justicia lo identifica, obviamente haga la derivación a salud para su atención y demás. Obviamente justicia continuará con la identificación del caso, la noticia criminal, crea toda esa noticia y demás, y la atención. Y comisarías igual. Pero la competencia de cada una de ellas tiene que ver con que se active la ruta necesaria para que esta persona no se nos quede sin atención en ninguna de las instituciones. Doctora Gloria, muy clara toda la información y uno siempre quiere aportar ese granito de arena, de qué manera podemos contribuir para que en nuestro departamento, en Antioquia, no haya violencias sexuales. Pues es un poco complejo este tema, que no existan, pero yo creo que si la comunidad en general, todas las instituciones saben cuáles son los casos de violencias, a dónde deben acudir, cuál es la puerta que se debe abrir, cuál es la puerta que deben tocar para que tengan un proceso de atención integral y no silenciarnos con la naturalización de los casos de violencia. ¿Qué es la naturalización de los casos de violencia? Es que solo la tocó, es que solo la fotografió, es que solo le hizo esto. No, ningún tipo de actividad que la persona no consienta, no permita, es un acto de violencias contra esa persona. Entonces es que lo ponga en conocimiento, active la ruta de ciudad que tenga que activar y obviamente las instituciones dentro de su competencia actúen en concordancia con lo que tienen que hacer. Doctora, y a modo de conclusión, ¿qué nos puede compartir sobre este tema? Yo les comparto que es importante que digamos que la mayoría de los casos de violencias sexuales, y por la experiencia que tengo y por todos los reportes que encontramos en el Civigila, por todos los reportes que encontramos en comisaría, por todos los reportes que encontramos en justicia, la mayoría de los casos de violencias sexuales se presentan al interior de la familia. Desafortunadamente son casos donde el victimario es una persona conocida, o sea, casi que la víctima tiene ese contacto uno a uno, estrecho todo el tiempo con él. Entonces ahí hay presión, ahí hay muchas situaciones, hay mucho temor también de las víctimas de poner a conocimiento y también hay mucho silencio de las personas que están al interior de ese hogar de poner en conocimiento esos casos ante la autoridad competente. Yo les hago un llamado hoy a la comunidad en general, a las madres, a las personas que están alrededor de los niños, de las niñas, de toda la población, porque esto no es un caso solo de mujeres y de niñas, se nos presenta en todos los ámbitos, pero sí que tengamos como la alerta y nos demos cuenta qué está pasando y lo pongamos en conocimiento. Muchas gracias, doctora. Les agradecemos por acompañarnos y les reiteramos la importancia de cumplir estos lineamientos para el bienestar de los antioqueños. Muchas gracias por su atención.